Amado pueblo de Dios, amistades que honran al Señor Jesucristo, con su sintonía a estas hermosas reflexiones a través del ministerio Edificados en su Palabra, les saluda su hermano en Cristo Jesús, Herbert Blanco, desde la República de El Salvador. Continuando con estas reflexiones, las cuales traen una gran enseñanza para nuestras vidas, considerando la serie de estudio Manteniendo la comunión con Dios a través de la oración. En esta segunda parte vamos a considerar el tema ¿se debe orar en nombre del Espíritu Santo? Un tema muy importante a que cada uno debemos de centrar el objetivo, del cual quizás a usted, estimado amigo, sea la primera vez que escuche. Pero dice de la siguiente manera: comprender que el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder vivificador que emana de Dios y de Cristo, a través del cual el Padre y el Hijo se manifiesta en el hombre. Conociendo estos aspectos, vamos a considerar en primer lugar que el Espíritu Santo es el consolador que Jesucristo prometió enviar para que tomase su lugar en el corazón de los redimidos. A la vez, vamos a considerar que no es una persona, sino el poder vivificador que emana de Dios y de Cristo, a través del cual el Padre y el Hijo se manifiestan en el hombre. Por el Espíritu Santo, Dios revela la verdad de las Sagradas Escrituras a los hombres y les da poder para testificar de Cristo. La prueba evidente de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es la manifestación de los frutos del Espíritu. Considerando estos aspectos tan importantes, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor para que veamos que el Espíritu Santo es el poder vivificador que procede de Dios. Miren lo que dice Romanos en su capítulo 8 y en su verso número 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es un aspecto importante. ¿Por qué razón? Porque claramente nos dice la palabra que este Espíritu procede de Dios y es uno que ha desarrollado actividades a tal punto que resucitó al Hijo de Dios. Y ese mismo Espíritu claramente dice que vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Teniendo ese aspecto tan importante, vamos a considerar qué es el Espíritu Santo. Prácticamente el mismo verso nos manifiesta y nos hace ver que es algo que procede de Dios. Teniendo este punto claro, vamos a ver lo que nos dice Juan en su capítulo 15 y en su verso 26, en donde el Hijo de Dios manifestó lo siguiente. Miren lo importante de leer la palabra del Señor. Dice así Juan en su capítulo 15 y en su verso 26. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Son versos tan hermosos porque nos hacen denotar que este Consolador, el cual Jesús enviaría del Padre, el Espíritu de verdad, este procede de Él, y ese mismo iba a dar testimonio de Él. Este punto nos hace a nosotros reflexionar el tema que tenemos en estudio. Es necesario
realmente orar en nombre del Espíritu Santo? Si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se manifestará en el hombre, pero no a cualquier hombre, sino al hombre del cual guarda los mandamientos de Dios. Este punto es bien importante, estimado amigo y hermano, porque ahí usted se aclarará el aspecto de cómo el Espíritu se manifestará en usted. Se manifestará en aquel que guarda los mandamientos de Dios. Ahí lo dice Juan en su capítulo 14 y en su verso 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada, dice ahí el verso, en él. ¿Quiénes? Los que guarden las palabras del Señor, las cuales son clarificadas a través de los mandamientos de Él. Entonces podríamos preguntarnos, ¿en realidad el Padre y el Hijo vienen personalmente al hombre? Desde luego que no, pero se manifiestan en el creyente a través del Espíritu Santo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque esto es la manifestación del Espíritu Santo de Dios manifestado en el creyente. El mismo apóstol Pablo lo manifestó cuando él mismo dijo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, oiga bien, mora en vosotros? Entonces pregúntese usted lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13 y en su verso 16, que si es algo del cual emana de Dios, si es algo que procede de Dios, ¿debo de orar en nombre de ese Espíritu? ¿Verdad que no? Porque Dios el Padre está en el cielo y Jesucristo se encuentra a su diestra, según lo que dice Hechos en su capítulo 7, del verso 55 al verso 56. Pero ambos, y eso es lo que quisiéramos en esta oportunidad aclarar a través del estudio bíblico, ambos a través del Espíritu Santo están presentes en la tierra y moran en el corazón de los creyentes. Y eso es lo hermoso, amigos y hermanos, porque ese Espíritu mora en el corazón del creyente. Eso sí, ya lo vimos, aquel creyente que cree en el Señor y guarda sus mandamientos. El mismo apóstol Juan dijo en su primera carta, en primera de Juan, en su capítulo 3 y en su verso 24: y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Miren qué hermoso. Esto sabemos que Dios, el Señor, permanece en nosotros porque está ese Espíritu del cual Jesucristo, lo veíamos anteriormente, Él había prometido ese Consolador. Un Consolador del cual Jesús mismo lo definió como la potencia de lo alto. Algo de lo cual procedía del Padre. Usted lo puede ver en Lucas, en su capítulo 24 y en su verso 49, en la versión Las Américas. Dice de la siguiente manera: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de donde, oiga amigo y hermano, con poder de lo alto. Quiere decir que no podemos orar en nombre del Espíritu Santo, porque es algo en lo cual hemos sido investidos, hemos sido prácticamente aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor. Cada uno ha sido revestido de ese poder de lo alto. Entonces la pregunta es, ¿vamos a nosotros
a contradecir lo que la palabra de Dios misma nos dice? Claro que no. Por eso el apóstol Judas, en la versión Dios habla hoy, en Judas en su capítulo 20 y en su capítulo 1 y en su verso 20, nos manifiesta de la siguiente manera: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. Miren qué gran diferencia. Si ustedes pueden ver, ese de es una preposición, la cual nos está indicando que una persona o una cosa tiene una determinada cualidad. Y esa cualidad ya la deducimos, ya la analizamos a través del estudio bíblico, que es algo que procede del Padre, que emana del Padre. Por esa razón dice claramente la lectura bíblica, dice de la siguiente manera: orando en el Espíritu Santo. No dice orando al Espíritu Santo, no lo está diciendo de esa manera, sino que ocupa esa preposición haciendo esa aclaración importante: orando en el Espíritu Santo. Entonces, amigos y hermanos, es importante tenerlo muy en cuenta estos aspectos, porque de esa manera usted va a revelar a través de la verdad bíblica que la función del Espíritu Santo, ¿cuál es en verdad? El mismo Señor dijo en Juan en su capítulo 16 y en su verso número 13: pero cuando viniere el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Tiene una función específica. No la podemos venir nosotros a querer cambiar esa función tan determinada dentro de la palabra del Señor, dado que ya está establecida dentro de la palabra. Entonces nosotros debemos de ver a través de la palabra del Señor el por qué el Señor nos está mandando a establecer cada cosa en su lugar. No podemos nosotros a la fuerza cambiar lo que Dios ya determinó. Por eso es importante meditar lo que dice Romanos en su capítulo 8 y en su verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Miren qué importante, amigo y hermano, lo que el mismo apóstol Pablo nos hace mención para que nosotros podamos hacer esa gran diferencia claramente a través de su bendita palabra. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu el cual nos ayuda en nuestras debilidades. Y este punto es muy importante determinarlo. ¿Para qué? Para que nosotros no oremos en el nombre del Espíritu Santo, sino que oremos en nombre de ¿qué? Allá el Señor Jesús ya dejaba una oración modelo en Lucas en su capítulo 11 del 1 en adelante. Decía de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si usted puede ver dentro de la oración modelo, no está establecido el orar al Espíritu. ¿Por qué? Porque, como repetimos,
es algo que ya está en aquel que guarda los mandamientos de Dios. Ya está en aquel del cual cree en el Señor Jesucristo. Ya está en aquel del cual tiene la plena seguridad que el Espíritu Santo son las arras de la salvación, la cual viene desde que creemos en Él. Entonces, no hay necesidad de estar orando en el nombre del Espíritu Santo, porque únicamente hay un mediador del cual nos indica hacia qué dirección nos tenemos que dirigir. Y ese mediador, estimado amigo y hermano, lo dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, en su capítulo 2 y en su verso número 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está claro, hay un solo mediador, hay un solo ser del cual nosotros podemos llegar con toda la confianza y pedirle y rogarle para que Él haga de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra, sino de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso es importante, amigos y hermanos, que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios. No estemos sujetos a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos carnales, sino sujetados a lo que la voluntad de Dios ha determinado para con nosotros. Por esa razón es importante mantener con mucha claridad lo que hemos creído y no, amigos y hermanos, a seguir nuestra propia mente, porque Romanos en su capítulo 8 y en su verso 14 nos hace ver que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Este que es guiado por el Espíritu de Dios, dice ese hermoso verso, son hijos de Dios. Miren qué hermoso. Entonces, amigos y hermanos, planteémonos en nuestros corazones cuál debe de ser lo que nos debe de fortalecer en nuestras oraciones, hacia qué nos tenemos que dirigir, y es al Hijo de Dios y pidiéndole al Padre con la intercesión del Hijo de Dios. Qué maravilloso poder tener así ese entendimiento para nuestro propio provecho. ¿Por qué razón? Porque van a ser así concedidas nuestras peticiones, pero si lo hacemos de corazón, no como creyentes que hacemos valer nuestra voluntad, sino que nosotros nos quedamos esperanzados a la voluntad de Dios. Y eso es un fruto del Espíritu, así como lo dice Gálatas en su capítulo 5 del verso 22 al 23. Esos son los frutos de los cuales son los que nos hacen a nosotros creyentes verdaderos, son los que nos hacen a nosotros creyentes, de los cuales dan fruto a través de la oración. Y esa oración es la que a nosotros nos va a permitir seguir adelante. Entonces, amigos y hermanos, ¿qué es lo que debemos de realizar en nuestras oraciones? Debemos de tener claro que dentro de nuestras oraciones debe de estar siempre presente el rogar a Dios, el pedirle al Padre, y de esa manera, a través del Hijo, vamos a alcanzar esa promesa de esa consolación que únicamente se recibe a través del Espíritu. Pero ¿de qué manera? Ya lo veíamos, ¿verdad? A través de la bendita palabra, de la siguiente manera, en Romanos, en su capítulo 8 y en su verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. Entonces es algo delicado, porque no es algo en lo cual vamos a pedirlo, sino que eso ya debe de estar en nosotros. Por tal razón, debemos de considerar hacia qué estamos dirigiendo nuestras oraciones. Y eso es lo importante de estos temas que hemos tenido en esta serie de estudio, porque de esa manera nosotros vamos a comprender el por qué razón el Espíritu Santo revela las verdades de las Sagradas Escrituras. ¿Con qué propósito? Para que ninguno, amigos y hermanos, pueda quizás estar desconociendo estas verdades bíblicas, sino que se le es dado a todo aquel que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, ya teniendo estos aspectos claros, nosotros debemos de llegar en este momento en oración para pedirle al Padre Celestial que Él sea el cual nos ilumine, que Él sea el que nos dé la fortaleza, que Él sea el que nos dé la sabiduría para continuar en este camino que Él nos ha trazado. Vamos a orar al Señor. Bendito y poderoso Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, porque tú nos has permitido poder llegar delante de tu bendita presencia para considerar este hermoso tema. Reconocemos, oh Dios, de que a través de estas reflexiones cada uno de nosotros estamos conociendo aún más de tu verdad. Ayúdanos, oh Dios, moldea nuestros corazones, moldea nuestras mentes, para que toda aquella doctrina en la cual durante muchos años fuimos engañados, a través de la verdad bíblica pueda resplandecer la verdad, la cual nos hará libres. Por ello te pedimos, oh Padre, ayúdanos, bendícenos y permítenos que este espíritu no pueda estar de alguna manera u otra triste por nuestras actitudes, falta de fe. Ayúdanos a continuar en este camino, porque sabemos que en ti somos más que vencedores. Te lo pedimos, te lo rogamos, amparados bajo ese nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que la gracia y la misericordia sea con cada uno, y que el Dios bendito pueda ayudarle a usted a continuar estudiando cada uno de estos hermosos temas, los cuales nos permiten conocer aún más de estas verdades bíblicas. Que la gracia y la misericordia sea con cada uno de vosotros, y gracias a cada uno de los administradores por este nuevo privilegio que le regalan a su servidor. Paz a vosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.